En el estado de Guanajuato se encuentra la cuna de la independencia nacional de México. Es en el municipio de Dolores Hidalgo, un lugar que conserva conocidas tradiciones así como importantes monumentos históricos. Sin embargo, una de sus edificaciones más emblemáticas guarda una valiosa joya que no todos conocen. El órgano monumental de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. El órgano se edificó, se diseñó para un fin que es eminentemente litúrgico y espiritual en el ámbito religioso. Bueno, en torno al órgano de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Dolores, es verdaderamente una pena que no tengamos información. Sin embargo, por ahí hemos logrado detectar alguno que otro documento que nos podría servir para tener un antecedente. Para un pueblo es muy importante la iglesia, para una sociedad, porque siempre la sociedad, el mismo ser humano tiene necesidad de creer en algo. Entonces la iglesia obviamente es muy importante para la sociedad. Y para la iglesia y para la sociedad es muy importante la música. Los mismos documentos de la iglesia hablan de estimar con predilección los órganos de tubos, los órganos tubulares, le añaden un esplendor a la liturgia. El primer propósito de este órgano tubular ha sido la gloria de Dios. Encontré en el Archivo General de la Nación un curioso documento que habla precisamente del órgano de la parroquia. El encabezado dice así: Dolores, enero 31 de 1782. Lista de los señores que concurren con sus limosnas para la construcción de un órgano cuyo costo ha de ser de 1,000 pesos. Hay algunos nombres que a través de la historia han sobresalido. Aquí tenemos en primer lugar, por ejemplo, el señor cura licenciado don Vicente Loredo, que hace una cooperación de 50 pesos. En ese momento, en 1782, él era el cura coadjutor de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Dolores. En el tercer renglón de esta lista encontramos a otro personaje muy importante, que es don Juan José Mercado. Tenemos, por ejemplo, la cooperación que hace don José Abasolo de 15 pesos. Enseguida de él se encuentra don José Ramón Montemayor. La cooperación que hacen estas personas en esa fecha es de 585 pesos. La ausencia de un documento complementario nos impide conocer si se completó esa cantidad de 1,000 pesos para la construcción o no se haya realizado. Pero repito, ese es el primer documento que encontramos alusivo al órgano de la iglesia parroquial. La música yo creo que es algo que el mismo ser humano trae dentro de sí mismo. Tenemos nuestro corazón, que late a un ritmo. Y tenemos ya un ritmo inherente a nuestro cuerpo. Pues artísticamente creo que puede ser de mucha ayuda, de mucho apoyo para cualquier actividad que se pueda hacer en la iglesia. No digo que no tenga una consecuente importancia artística que hay que admirar mucho, pero sí debemos no perder de vista el primer propósito que tiene el órgano y toda la edificación arquitectónica de esta hermosa parroquia. Desgraciadamente ya suma algunos años que no está funcionando. Aplaudo el esfuerzo de muchas personas, entre los laicos y los sacerdotes que han ingresado proyectos de reparación. Hemos querido darle la continuidad y ojalá encontremos las vías más rápidas y más efectivas para ponerlo en acción. Hace aproximadamente 7 años tuve la oportunidad de estar en el sitio donde se encuentra el órgano de la parroquia y ahí pude observar que se encontraba una inscripción que, si me permiten, voy a dar lectura, es muy breve.
En 1933, el señor cura don Isidoro López dotó a la parroquia de un órgano Walker. Se estrenó el 9 de marzo de ese año. 4 ampliaciones hechas por el señor Alfredo Bolbur convirtieron el antiguo Walker en el que ahora posee la parroquia. Creo que es muy valioso saber que tenemos un órgano Walker, es muy valioso saber que se pueden hacer composiciones para ese órgano en específico, y también es muy valioso saber que nuestros padres escucharon ese órgano. A nosotros ya no nos tocó escucharlo. La Iglesia promueve, estima esta parte del arte sagrado y de la música sagrada, y la prefiere como tal, como sagrada, toda vez que está asociada a la alabanza a Dios y a la liturgia. Bueno, definitivamente es un elemento muy importante para las celebraciones o rituales religiosas, y un elemento como ese, como el órgano, debe estar definitivamente en buenas condiciones para ofrecer el servicio que le corresponde. Aquí tenemos el órgano Walker de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. Es un órgano de 1933. Este órgano Walker es un órgano pues de la era moderna. Podemos ver la consola, bueno, donde los registros están ya por un tipo de mecanismo pues moderno, donde solamente es bajar los botones o sacar estos otros botones que son los registros del órgano. Los registros quiere decir los diferentes sonidos que tiene un órgano, violines, como son violas, como son flautas, flautados, en fin. Este es un órgano de 1933. Creo que puede ser de suma importancia darnos cuenta de las diferencias de los órganos. Acá tenemos la consola del órgano de la saleta. Pues obviamente este es un órgano del siglo XVIII, español. A este tipo de órganos le llamaban órganos de teclado partido. Estos registros, estos que vemos, corresponden de la mitad del teclado hacia la derecha. Y luego los otros registros que tienen del otro lado son para los de la mano izquierda. Y es por eso que le llaman órgano de teclado partido. Pues el mecanismo es manual totalmente, a diferencia del órgano Walker. Aquí tenemos un detalle del órgano Walker de ahora. A veces aquí tiene un pequeño espejo. Ese espejo sirve para que el organista vea al padre cómo va el orden de la liturgia. Él está tocando, voltea el espejo y él por medio del espejo ve en qué parte van de la liturgia para poder continuar con la música. Pues buenas tardes, ya nos encontramos aquí en el atrio de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. Nos procedemos a subir por la torre derecha al área del coro, justamente en donde se encuentra el órgano monumental de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. Síganme, por favor. Es mi deseo, así como el de muchos dolorenses preocupados en rescatar la cultura de nuestro municipio, que la grandiosidad de este lugar, el sitio más sagrado de la patria mexicana, esta iglesia y sus feligreses que alguna vez estuvieron bajo la tutela del padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla, vea nuevamente enriquecida su liturgia con la armonía de un órgano restaurado, y su interpretación solemne guíe a todos los que frecuentan esta magnífica parroquia de Nuestra Señora de los Dolores a la alegría de la fe y de su historia. Nos encontramos en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, justo en la parte del coro. Detrás de mí podemos apreciar el hermoso órgano monumental de este templo. En 1933, el señor cura Isidoro López dotó a la parroquia de un órgano marca Walker. Se estrenó el 9 de marzo de ese mismo año
La historia nos indica que se le hicieron 4 ampliaciones subsecuentes, hechas por el señor Alfredo Wolburg, convirtiendo al órgano Walker en el que ahora conocemos y que actualmente tiene la parroquia. Fue puesto en servicio en el año de 1942. En este mismo sitio se encontraba un antiguo órgano español que llegó a Dolores hacia el año de 1881, mismo año en que se construye la torre o cubo del reloj de esta parroquia, siendo cura don José María Gómez. Pero ese primer órgano fue removido a la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción a finales de 1932. Los sonidos se generan haciendo pasar aire por tubos de diferentes longitudes, desde pocos centímetros hasta varios metros. Consta de diferentes registros o sonidos cuyo timbre dependerá de la forma y tamaño de los tubos. El órgano tubular tiene su origen en Grecia por el antiguo inventor Ctesibio, quien ideó diversos artilugios que funcionaban con agua y aire, tal es el caso del hidráulis. El órgano fue conocido por los romanos y se adoptó por la Iglesia Católica y otras iglesias como acompañamiento a los servicios religiosos del siglo VII. En el siglo XV se construyeron órganos de dimensiones más grandes y fijos y se le añadieron pedales. En el siglo XVI se aumentó el tamaño de los órganos, se les encerró en una caja y se inventaron los teclados sobrepuestos. En el siglo XIX se perfeccionó hasta el punto de alcanzar un solo órgano la extensión de 10 octavas con 5 teclados. El órgano se considera el rey de los instrumentos musicales, porque recoge todos los sonidos de la creación y da resonancia a la plenitud de los sentimientos humanos. Además, como toda música de calidad, remite a lo divino. La gran variedad de los timbres del órgano lo convierte en un instrumento superior. En un órgano, los numerosos tubos y los registros deben formar parte de una unidad. Los tubos de un órgano están expuestos a cambios de temperatura, a factores de desgaste, como fueron las circunstancias que fueron afectando a este de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. Sí, no hay como escuchar la música en vivo, ¿no? Sí tenemos ahora ya los teclados, ya vienen ahí con su sistema pregrabado, ya computarizado, están afinados y ya uno simplemente lo que hace es llegas, oprime la tecla, seleccionas el sonido que tú quieres, trompeta, violín, órgano en este caso, y bueno, ahí lo tienes, ¿no? Pero pues no hay como una vivencia ahí en el lugar con el instrumento real, un sonido real. Imagínate ya sonando todos esos tubos juntos, provocan un sonido grandísimo, ¿no? Uno, pues, no sé, a lo mejor acelera el ritmo cardíaco, acelera el pulso. Característica principal del maestro de capilla o Kapellmeister, que se le llamaba. Y bueno, como se ha perdido pues ya precisamente esa tradición en el órgano, ya no todos los maestros llegan tan preparados, ¿no? Como un maestro de capilla como debiera ser. Quizás sí lo hay en ciudades grandes como en el DF, como en Guadalajara, como en Puebla, en Guanajuato, me atrevo a decir, porque es donde los órganos están activos. Entonces sí, el maestro de capilla tiene que fungir en las celebraciones religiosas, toca en la misa o en los eventos y canta. Cuando yo pues, era todo un jovencito, tuve el gusto de tocar el órgano tubular de ahí de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, de la histórica parroquia. Pues fue algo para mí como mágico, ya que pues yo desde niño he apreciado mucho la música clásica y tuve el gusto de que el maestro Alfredo
En ese entonces me dio oportunidad de tocar, ¿no? Y tocando un fragmento de la tocata y fuga en re menor del maestro Johann Sebastian Bach. El estar en ese espacio histórico, pues sí te carga de una energía muy bonita. Pues a sumarnos al esfuerzo de reparación y de habilitación de este tipo de instrumentos, van enseñorando la liturgia, la van haciendo solemne y muy digna. Definitivamente hay muchos elementos históricos en Dolores Hidalgo que en la medida en que nos involucremos en su rescate, podríamos darlos a conocer. Creo que podemos aprovechar pues, para retomar el proyecto de restauración de órgano y pues bueno, en un momento dado pues tener la oportunidad de escucharlo. Sí, sería magnífico si nuestro órgano estuviera reparado, si estuviera en sus mejores condiciones de funcionamiento. Pues sería fabuloso, sería, digo, sin desestimar otros instrumentos, pero sí tiene su lugar importante en los órganos tubulares. Definitivamente sería muy importante que aquellos edificios o monumentos o elementos importantes para nuestra historia tengan una referencia para que esta misma no se pierda con el paso del tiempo. Pues imagínate el sonido que debe de ser con tanta flauta y además tiene flautas enormes. Entonces este es un órgano de los más grandes del país. Entonces se oye majestuoso, ya un órgano en vivo, con lo que es en sí sus órganos tubulares. Entonces escuchar música en vivo sería fenomenal. Pues es potente, nada que ver con los organitos eléctricos de ahora. Es algo potente, algo majestuoso. La iglesia, como digo, promueve esta incorporación del arte como un espacio de lo mejor hacia Dios. Es muy importante que preservemos lo que tenemos e indagar más por enriquecer nuestro bagaje histórico. La necesidad del ser humano pues es hacer música y el órgano para eso está ahí, para hacer música. O sea, es impresionante escuchar obras, ¿no?, representativas del órgano. Sería fantástico poder revivir la magia de la música en ese órgano tubular. De la belleza y de la hermosura de Dios puesta en el talento de las personas, en la pericia y en la capacidad. Sería una cosa maravillosa el contar con un elemento tan importante y tan enriquecedor como el órgano. Nuestros padres escucharon ese órgano y supongo, o sea, una cosa que la piel se te enchina de lo maravilloso y que sientes en tu alma y en tu cuerpo, ¿no? Creo que Dolores Hidalgo, que es la cuna de la independencia, pues tenga ese privilegio y ese lugar también dentro del espacio cultural que es la música de la música religiosa. Simplemente la persona que tenga un acercamiento hacia el órgano de la parroquia no puede menos que expresar su sorpresa, su admiración por dicho elemento musical. Definitivamente, como siempre lo hemos comentado en el mundo del arte, es el medio por el cual podemos expresar lo que traemos y lo podemos hacer extensivo.